muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada, y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante precisamente para platicar de la importancia de la investigación, también para conocer precisamente para conocer procesos o de situaciones que desconocemos, y qué mejor que expertos en temas nos muestren estas investigaciones. En materia de economía, ¿qué te parece, Mario? Sí, le das la bienvenida a nuestro invitado. Sí, desde luego. Gracias, Noemí. Se encuentra aquí con nosotros el doctor Isaac Sánchez, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vamos a tocar dos temas. Uno de ellos, el impacto del COVID-19 en las empresas. Esto a nivel nacional, y también otro tema que es interesante, el ciclo manufacturero dentro de lo que es la frontera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Igual, Noemí. La oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y pues hablar de negocios, hablar de empresas y de los resultados que estas han tenido, al menos en el último año, ¿no? Ya saben, a raíz de la epidemia que estamos todavía enfrentando, que es algo que no termina, pero ya por lo menos en la universidad realizamos una investigación con datos del año pasado, y pues de esos datos pretendemos hablarle al público hoy día. Así es muy interesante, la verdad, este tema del impacto COVID en las empresas, precisamente porque vimos un impacto, literalmente, negativo, principalmente en la economía. Su motor o su ingreso pues disminuyó muchísimo, pero ¿por qué tomaron esta propuesta en las empresas? Sí, bueno, las empresas tienen que seguir operando, y desafortunadamente pues en marzo del año pasado nos enfrentamos a un escenario en el cual el gobierno, para tratar de contener el avance de la epidemia, obliga a las empresas a cerrar por una temporada, en particular en el mes de abril, mayo, junio, y entonces las empresas toman medidas. Obviamente las más lógicas son medidas sanitarias también, es decir, compra de equipo, compra de desinfectantes, realización de otro tipo de comunicación con el personal, y pues eso todo involucra gasto. Y involucra que tienen que hacer un desembolso que antes no se tenía contemplado, y por lo tanto se va a ver reflejado en una disminución de ingresos de las compañías, de las empresas, y eso fue justo lo que encontramos, de que precisamente ante un escenario nuevo las empresas vieron recortados sus ingresos, y las empresas se diferencian por sector y por tamaño. Las empresas más grandes fácilmente pudieron hacer frente al escenario epidémico, pero las empresas micro, las empresas pequeñitas, pues esas han tenido muchas dificultades, incluso algunas de ellas desaparecieron. A nivel nacional desaparecieron alrededor de 1 millón de empresas, que ya hoy ya no existen, pero claro, para no alarmar a la gente, también se crearon nuevas empresas al día de hoy, pero la creación de empresas no ha sido suficiente para compensar la pérdida que se originó en ese momento. Estoy hablando del 2020, hasta diría yo el mes de mayo de 2021. Sí, bueno, creo que son datos muy interesantes. Y por ejemplo, esa recuperación, por ejemplo, todas las que se perdieron, ahora las que se han ganado, ¿cómo vamos? Bueno, actualmente se han venido recuperando la actividad económica en general, particularmente en el estado de Chihuahua. En el caso de Chihuahua es muy particular porque es una entidad eminentemente manufacturera, y a la manufactura se anexan otras actividades como son las actividades comerciales y de servicios, pero al final el sostén de Chihuahua es la manufactura. Sí. Y alguien dirá que nos ve, bueno, ¿y la agricultura qué pasa con ella? Bueno, la agricultura también lo es una actividad importante, sobre todo en los municipios del sur del estado, pero no son actividades, lógicamente, que den un gran impulso a la entidad. La actividad central es la industria manufacturera de exportación, que o bien está en Chihuahua capital o bien está aquí con nosotros en Juárez, en la frontera. Entonces, estas actividades se han recuperado, ya prácticamente incluso quienes nos visiten en la frontera se van a dar cuenta que hay un dinamismo interesante con construcción de nuevos parques industriales en el sur de Juárez, y con la parte también de empleo. O sea, vamos a ver que hay esto que llama la atención, porque dices en plena pandemia, porque la pandemia sigue, ¿cómo es posible que estas estén tan activas? Bueno, es posible porque hay demanda desde el extranjero por productos que se fabrican en el estado grande, en el estado de Chihuahua. Sí.
Bueno, es un comportamiento muy interesante porque, por ejemplo, lo que trajo consigo COVID-19, el impacto negativo en la producción de muchos productos, pero por ejemplo ahora con la recuperación ya lo estamos viendo sin irnos tan lejos. Hoy por ahí aparecen en algunos medios de comunicación cómo es que está afectando lo de los microchips, por ejemplo. Y entonces así se puede hablar de otros productos o bien otros insumos que van a estar haciendo falta porque ahora hay un auge de trabajo, hay mucho que hacer, pero pues ahora el abastecimiento por ese lado se está complicando. Sí, la industria está enfrentando un escenario complicado porque esta situación tan extraña de que se dio un incremento abrupto en la demanda de productos, sobre todo electrónicos y componentes electrónicos, entonces ha generado una escasez, como bien dices Mario, de microchips. Incluso no solo de eso, ahora el gobierno mexicano acaba de anunciar que en Sonora hay un yacimiento importante de litio. El litio es fundamental para prácticamente todas las pantallas, ahora nuestra vida es en pantallas, entonces, y particularmente en la industria automotriz se va a utilizar para las baterías automotrices. Sí, que ahí viene, viene muy fuerte eso. Sí, eso es lo que hoy vamos a enfrentar este año ya, es decir, si se realizan o no se realizan esas inversiones en Sonora para explotar el litio, cómo se van a llevar a cabo, y eso lo conecto con lo que decías, es decir, eso quiere decir que en este momento no solo hay una escasez de microchips, de microcomponentes, sino también de litio, y por eso están buscando particularmente países del este de Asia, lugares donde puedan explotar este recurso, y ya encontraron uno que es aquí en México, en el estado de Sonora. Pero bueno, es un tema complicado porque ya en Bolivia, que es uno de los principales productores, se tienen malas experiencias, donde las empresas mineras pues extraen el metal, pero estas regiones de donde se extrae no tienen grandes beneficios, ni siquiera los gobiernos nacionales. Entonces por eso es que se tiene que poner la lupa en este asunto para ver que el gobierno federal logre regular, que el gobierno estatal también intervenga en el caso de Sonora, y que al final las comunidades pues sí reciban beneficios de esa extracción, que no todo vaya a ser saqueo, digamos, a su región y a sus recursos y al recurso de todos, porque al final Sonora es parte de una federación, de la Federación Mexicana, de la cual todos formamos parte. Claro, totalmente. Las afectaciones han sido muy fuertes globalmente, eso pues lo vemos continuamente, pero también cómo ha afectado toda esta situación en el término de la manufactura. Muchas personas que son trabajadores en la industria, pues han tenido que, o los han tenido que despedir. En este tema también estuvieron investigando. Sí, totalmente el tema del empleo. La reducción de personal no fue un problema grave. Inicialmente sí lo fue, porque alguien que dirá, no, como que está diciendo que no fue grave, si a mí me ocurrieron en abril o mayo. Bueno, sí ocurrió. Hubo muchas personas despedidas, hubo personas a las que se les recortó el horario de trabajo, hubo personas a las que se les cortó el salario o las prestaciones, en fin. Pero también ocurrió que en el segundo semestre del año, sobre todo en la parte final, lo que es noviembre y diciembre, se recuperó esto. Es decir, hubo recuperación de empleos de tal forma que al ya terminar el 2020, sacar cuentas en enero, hubo un saldo positivo, es decir, los empleos que se perdieron se recuperaron. Si no mal recuerdo, la cifra es de poco más de 10,000 empleos formales que se lograron recuperar, pero todavía estamos lejos de la cifra que necesitamos para incorporar, sobre todo a la gente joven, la gente joven que acaba de salir de una profesión, de una carrera universitaria, pues le cuesta trabajo todavía incorporarse, porque aunque es cierto que hay empleo en la maquila, en la manufactura, pues no todo mundo está diseñado o ha dedicado sus estudios a dedicarse a esa actividad, ¿no? Está pensando quizás en el comercio o en los servicios, y estas actividades no han sido tan dinámicas como la manufactura. Así es. Sí, bueno, pues son temas de hoy que siguen moviendo. Hoy en día el empleo creo que lo tenemos en Ciudad Juárez. ¿Qué será? ¿El déficit de trabajadores cuál puede ser? No, es lo que decía justo que les comentaba, en este momento hay un superávit de empleo, es decir, en términos generales, ¿verdad? En términos generales, la entidad, bueno, el caso de la frontera, pues está siendo dinámico. Lo estamos viendo como, el problema es que a veces la gente, los empleos que se generan no necesariamente son los que están demandando. Es decir, imaginen que yo soy un egresado de la
licenciatura en Derecho. Y entonces estoy viendo que ofrecen sí empleo, pero como operario en una empresa de manufactura asiática aquí en Juárez. Pues bueno, qué alegría me da, ¿verdad? Que haya esa oportunidad, que haya ese superávit de empleo, pero no es el tipo de empleo al que yo estoy aspirando. Entonces lo que ocurre es que obviamente la gente pues se mueve, migra. Aquí en la frontera pasa muchos que se va a Estados Unidos, si puede hacerlo, y otras personas se van a otras ciudades del país. Pero el problema es con los que no quieren hacerlo o no pueden hacerlo, y entonces ahí se tiene que encontrar una solución a una situación de ese tipo. Finalmente, doctor, ¿cómo avisora el resto del año? ¿Cómo avisora 2021 y sobre todo en un año específicamente en México tan difícil, tan complicado, porque de por medio tenemos las elecciones? Sí, de hecho las elecciones, en el lugar de que hagan las cosas peor, ayudan, porque las elecciones significan gasto público. De hecho, ahorita la gente que nos ve lo sabe, está apoyando a algún candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente municipal. Entonces, de momento tiene un ingreso a veces extraordinario o un ingreso temporal porque no tiene otro empleo, y eso es lo único que tiene de momento. Entonces, las elecciones significan gasto del gobierno y por lo tanto significa que la economía temporalmente marcha bien. El problema es cuando ya estas elecciones terminan, que entonces se tienen que sacar cuentas y se encuentra con que no se tienen suficientes ingresos y se tiene que encontrar alguna forma de compensar, y a lo mejor eso significa nuevos impuestos, y entonces ahí es donde se va a complicar. Ese es más bien en el escenario postelectoral, dependiendo del resultado. Estamos muy pendientes porque hoy pareciera que la elección es entre el presidente y el resto. O sea, ni siquiera hablemos de nombres en lo particular en cada municipio o estado del país, no, es el presidente de la República y su proyecto contra el resto de entidades políticas, ¿no? Entonces, si llega a ganar el presidente, pues habría cierta estabilidad, me parece, porque pues simplemente va a continuar el proyecto que él trae. Si llega a perder, pues todos conocemos al presidente. El presidente se ha caracterizado por manifestarse abiertamente en otros momentos, 2006, 2012, 2018 mismo. Entonces, sería de peligro, pues, que llegara a perder, porque seguramente habría cierta inestabilidad porque él no quedaría conforme con el resultado. Entonces, para mí, económicamente, el escenario postelectoral es el más dramático, es el que debemos de estar alerta. El escenario electoral, de momento, estamos todos felices y contentos, abrazando y besando a los candidatos, pero cuando pasen las elecciones es que viene lo difícil en la economía. Sí, doctor, pues ha sido un gusto tenerlo por aquí. Vamos a estar al pendiente, ojalá que muy pronto lo podamos tener de nuevo aquí con nosotros en el programa de Zona Certificada. Apreciamos mucho tenerlo y que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muy bien, bueno, pues a continuación vamos a ir rápidamente a una pausa. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted.